queda casi que encerrada en una esfera pública, en instituciones gubernamentales, en organizaciones que se van fondeando del apoyo de otras organizaciones a nivel internacional, pero no es así. La corrupción al final nos amarra a todos y nos afecta a todos porque detiene y retrocede, el crecimiento económico de un país y la prosperidad que se puede alcanzar. En ese entonces nos afectó tanto por la indignación, sí, pero aparte porque nos dimos cuenta que la corrupción nos ataca el bolsillo de cada uno de nosotros. Saber que X persona roba algo va a hacer que por ello cueste más mi servicio de salud, cueste más el acceso a la educación, cueste más también el sentirme más segura en cualquier lugar en donde vaya caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez sí, y gracias, Ana, muchísimas gracias, porque ahí ya hiciste un punto muy importante que ahorita me gustaría retomar, y es eso, cómo se ve y cómo nos ataca, y gracias por esa introducción tan poderosa. Entonces, tal vez si escuchamos a Hugo. Bueno, muy buenos días. Como ya se dijo, soy presidente de la Asociación de Contratistas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Realmente, como decía Ana Lucía, a partir del 2015 pues hubo un parteaguas en el tema de las contrataciones del Estado, en donde nos vimos lamentablemente muy golpeados por el tema de corrupción, y a raíz de eso pues obviamente Cámara internamente empezamos a hacer un análisis de qué es lo que había pasado. Al final de cuentas, lo que nos dimos cuenta es que los políticos vieron como un botín realmente todo el tema de infraestructura y desarrollo de infraestructura, lo cual nos vino a perjudicar grandemente, ya que todas las decisiones que se tomaban no eran decisiones técnicas, sino que iban encaminadas a ver la necesidad que el mismo político podía tener, y así fueron cooptando cada una de las instituciones. Cooptaron registros de precalificados, cooptaron juntas calificadoras. Y entonces, analizando un poco este tema, empezamos a ver y a preguntarnos qué podemos hacer realmente como sector privado organizado, qué podemos hacer para aportarle a Guatemala. Y empezamos a asistir en varios espacios, así como este, y empezar a analizar que este es un sistema de contrataciones donde debemos de ir viendo cada uno de los elementos que lo conforman para poder ir atacando este cáncer que tiene. Porque el problema que ha tenido Guatemala es que hemos hecho o tomado medidas paliatorias o remedios caseros que únicamente van dirigidas a ciertos elementos, y que de alguna manera el mismo funcionario público logra trascender o logra moverlos, y sigue la corrupción, puede ser que igual o mucho más. Entonces creo yo que al final del día lo que nos vincula es que todos como guatemaltecos debemos de luchar contra este flagelo que es muy grande y que de alguna manera nos compete cada uno para que podamos tener la Guatemala que todos hemos deseado. Bueno, yo soy Edgar Ortiz, como lo anunciaban antes. Yo vengo de otro lado, yo vengo de un poco de la investigación, de la academia y de la incidencia política, ¿no? Al final de cuentas uno también tiene la intención de que las ideas trasciendan e incidan, ¿no? Mi preocupación central con el tema de la corrupción es entender, conceptualizarla bien, algo que vamos a hacer más adelante en las intervenciones, conceptualizarla para entenderla bien y entender cuáles son aquellos mecanismos, aquella lógica a la que obedece la corrupción, para luego plantear los modelos de solución, que yo creo que es lo que nos ha faltado como país. Efectivamente, comparto lo expuesto antes por mis colegas. 2015 fue un año muy importante, pero creo que el país en estos momentos está echando de menos una solución concreta al problema de la corrupción. Parece que nos hemos indignado y eso es muy importante. Sin indignación no hay un primer paso, pero luego esa transición a un modelo que acabe con esa corrupción creo que es lo que está faltando. Y nada más como antesala también, como académico me interesa entender la corrupción en todas sus dimensiones, porque a veces se monotematiza el tema de la corrupción, se tiende a pensar que es un problema simplemente moral. Entonces uno cabría preguntarse, ¿los guatemaltecos son más inmorales que los colegas de otros países? Y la respuesta claramente es no. Entonces hay otras facetas que hay que explorar y que me interesa mucho que hoy abordemos en la exposición. Genial, y gracias por esa introducción que los tres hicieron acerca de qué es entonces esto. Ayer en el panel inaugural, quienes estuvieron
sé si pusieron, hubo una frase que a mí me marcó mucho, que alguien dijo, y es que la corrupción no es un asunto exclusivo del corrupto o la corrupta, sino que tiene que ver también con quién, decía la persona, con quién corrompe o con quién pone las oportunidades o con quién también hace. Entonces, la primera propuesta es precisamente que trabajemos, que hablemos un poco de eso. ¿Qué es corrupción? ¿Cómo la entendemos? Y cómo se ve, y yo al decir cómo se ve, quisiera, es cómo la captamos, cómo la vemos, cómo la evidenciamos la ciudadanía y cómo la evidenciamos los medios, los empresarios, la academia. Y tal vez aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a romper un poquito lo que teníamos inicialmente planeado, y es que me gustaría que si hay dos personas del público que muy puntual, porque yo saco la tarjeta roja, muy puntual quisieran decirnos antes de comenzar nosotros, ¿qué es corrupción para ustedes y cómo la vemos desde allí, desde nuestros espacios? A ver, ¿quién se anima? ¿Dos personas? ¿Sí? ¿Listo? ¿Primera? No sé si pueden llevar, ¿hay alguien que puede llevar micrófono o lo damos aquí o le decimos que venga? ¿Que venga? Ajá, sí, venga, pues por aquí. Gracias. Sí, bueno, yo creo que en una manera corta de decirlo, corrupción es tomar recursos del Estado. Del bien público, por decirlo así, y recursos no solo a nivel monetario, sino a veces mucho en capacidades. Entonces, para poder hacer corrupción, contratamos personas que no tienen la capacidad de ejecutar el trabajo que se les contrata, y entonces le estoy pagando a alguien que no sabe hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces también nos roba capacidad y nos roba recursos. Entonces, así lo veo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más se animó? Sí, vamos, una persona más. Eso, venga. Venga para acá. Y me disculpan los técnicos que les cambiamos el esquema, pero bueno, es parte de… Bueno, gracias. Tal vez yo definiría la corrupción como la distorsión de las funciones del Estado y la distorsión también de los fines propios del Estado, que son fines colectivos. Muchas gracias. Ahora sí, ¿quién quiere comenzar de ustedes a profundizar en lo que ya adelantaron por aquí Edgar y Ana Lucía? Bueno, para mí el tema de la corrupción es cuando un funcionario público de alguna manera utiliza su cargo para poder tener algunos fines que obviamente no son fines o funciones que sean delegados por parte de la legislación hacia él. En el caso de nosotros de Cámara Guatemalteca de la Construcción y el tema de contrataciones del Estado, la corrupción se da porque el funcionario público, cuando llega a su puesto, logra encontrar aquellos mecanismos que obligan a otros funcionarios a poder, a obligarlos a que le den a él, obviamente, obras, o que pueda tener él diferente, una gama diferente de empresas a las cuales se les puedan asignar obras. Y de alguna manera, como ellos tienen métodos o la misma legislación les da a él el tema de la interpelación, por ejemplo, en el caso de los ministros, él tiene los mecanismos para poder obligar a cualquier otro ministro o diputado para que les vaya dando obras. Y de alguna manera ellos se van sirviendo de todas estas posiciones y van creando una red tan grande de empresas que ellos al final del día se vuelven los mayores contratistas del Estado. Y en temas también de asignación de presupuestos, ellos mismos también son los que designan y son a los únicos que se van pagando, dejando a todas las empresas fuera. Esto es realmente lamentable porque realmente todo el tema de la infraestructura del país debería de darse y contratarse a las mejores empresas y a aquellas que les puedan dar a uno la mejor calidad en el producto. Hoy en día mucha de la obra ni se ejecuta, el país está pasando por un tema bastante complicado en el tema de infraestructura, este tema es un eje principal en el desarrollo económico y que nos ha golpeado bastante, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros como Cámara vemos que la corrupción es el servirse de su puesto para lograr fines que no son los adecuados.
A mí me encanta la palabra distorsión, pero yo justamente había pensado en un concepto que es la distorsión del desarrollo, porque erróneamente pensamos que la corrupción solo reside en el funcionario público, solo reside también en aquella persona con capital, con inversiones, con empresas que ha llegado, se ha acercado a un funcionario público para pues ofrecer algún servicio a cambio de la famosa mordida, o al revés, cuando es sujeto de casi que una extorsión por parte de los funcionarios públicos. Pero también la corrupción puede estar en medio de todos nosotros, puede estar en medio de los estudiantes, del ciudadano, del guatemalteco de a pie, como dice un muy buen amigo. Yo digo que tenemos que contemplar el concepto que ya establece la Organización de Naciones Unidas en la Convención en contra de la corrupción, en donde establece que al final este tema se debe entender como una corresponsabilidad, porque al final la corrupción es corresponsabilidad de una gran cadena de personas. Es corrupta la persona que, brindando servicios profesionales, no va a presentar sus impuestos, no los paga o compra facturas, por ejemplo. Es corrupta la persona que no sigue normas, no sigue lo establecido y desde allí no está ayudando a que justamente haya ese desarrollo en un país, en una comunidad, en una sociedad. La corrupción al final es problema de todos y es erróneo pensar que podemos tener al hablar de corrupción, y les pregunto de una vez a ustedes, si yo les pregunto corrupción en una imagen o en una persona, 3 nombres que les vengan a la cabeza, si alguien pudiera decírmelo sin acercarse, 3 nombres que se les vengan a la cabeza al hablar de corrupción. No, 3 personas, 3 nombres. Galdames. ¿Quién más? Valdetti. ¿Quién más? Hasta aquí alguien me dice el nombre de algún empresario, pero nadie menciona a un ciudadano en sí. Entonces vamos hacia eso, entender que la corrupción es corresponsabilidad. No solo es lo que como medios trasladamos en cuanto a que un funcionario cometió un error. Por supuesto que es un error y es la génesis al final de la corrupción. Y por algo también la misma ley, y Edgar lo podrá corroborar, las sanciones para los funcionarios públicos al final se pagan doble, justamente porque le están fallando doblemente al ciudadano guatemalteco. Pero entender que es una corresponsabilidad, es deber de todos luchar por un Estado libre de corrupción, es deber de todos entender que tenemos que apegarnos a las normas, a las leyes y a todo lo establecido ya por ese pacto del cual formamos parte, que se llama Estado de Derecho. Bueno, yo quisiera conceptualizar la corrupción de la siguiente forma. Ya lo decían antes. La corrupción es realmente el uso indebido, ¿sí? El uso para beneficios privados de un poder conferido, ¿sí? Y esa definición abarca cualquier tipo de corrupción que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, tomar una mordida, por ejemplo, es aprovecharte de un poder conferido para un beneficio particular, ¿sí? Y luego también, digamos, poner a mi sobrino, a mi primo, a mi novia en un puesto público, también es aprovecharme de un poder conferido para beneficios privados. Ahora, de ahí nos salen 2 conclusiones. La primera es que la corrupción es una transacción mutuamente beneficiosa para las 2 partes, para el que da y para el que recibe. Primer problema. Pero el segundo problema que tenemos es que eso no sería un problema en sí si esos beneficios privados simplemente se quedaran ahí. El problema es que esos beneficios privados se traducen luego en un costo social, ¿sí? Es decir, si yo tomo una mordida para asignar una obra, quien me da la mordida recibe un beneficio porque le adjudico la obra y yo recibo un beneficio porque me enriquezco, ¿no? Pero el público se empobrece porque entonces no se está adjudicando la obra a quien tiene la eficiencia mayor, sino se está adjudicando a quien a mí y a él beneficia, ¿no? Ahí está el problema. El segundo problema que tenemos es que bajo esta lógica, digamos, la corrupción no es una dinámica privada o particular, es una dinámica colectiva. Y aquí hay que traer al economista premio Nobel Thomas Schelling, ¿no?, que se dedicaba a estudiar teoría de juegos, que explicaba muy bien la dinámica. Y dice, miren, los seres humanos decidimos no solamente en función de lo que nosotros creemos, sino en función de lo que pensamos que los demás van a hacer. Si ustedes, por ejemplo, van por la calle y van manejando, ¿ustedes qué esperan? Pues que los carros que vienen en sentido opuesto vengan del lado izquierdo y que los carros vayan del lado derecho, ¿no? Es la expectativa que ustedes tienen. Si estuvieran en Londres harían lo contrario, ¿no? Manejarían del lado izquierdo y esperarían que todos manejen por el lado izquierdo. Lo mismo pasa con la corrupción. Si ustedes esperan que todo el mundo pague una mordida, ¿quién va a ser el primer tonto que diga, no, yo no voy a pagar la mordida, yo voy a denunciar?
¿sí? ¿Quién va a hacerlo? Difícilmente alguien lo haga porque incluso el público dirá, bueno, qué tonto es que en lugar de pagar la mordida y ahorrarse el problema, se pone a hacerse un lío en un vaso de agua, ¿no? Ese es el problema de la corrupción, que obedece a una dinámica social. Cuando mucha gente espera que todo el mundo se comporte de esa forma indebida, es muy difícil cambiar la dinámica. Y el ejemplo de los carros lo puse a propósito, porque, por ejemplo, si ustedes quisieran cambiar la forma en la que se conducen los carros, no les basta decir a la gente, miren, mañana usted conduzca por la izquierda, mañana usted conduzca por la izquierda. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que cambiar la ley y decirle a todo el mundo que conduzca por la derecha va a ser multado y tal. Y el ejemplo no es arbitrario, ¿no? En Samoa lo hicieron. En Samoa quisieron cambiar la forma en la que conducían los carros porque estaban cerca de países afines a la cultura inglesa y lo hicieron de un día para otro y dijeron, bueno, a partir de mañana todos cambiamos la forma de comportarnos. Entonces, nada más como conclusión, lo difícil de cambiar la corrupción es que como la dinámica está enraizada en todos los actores sociales o en la mayoría de ellos, cambiar esa dinámica que requiere un montón de procesos que obliguen a todos a cambiar su expectativa y su forma de comportarse. No basta un esfuerzo individual, no basta decir a la gente no dé mordida o no reciba mordida, sino que hay que cambiar una serie de incentivos para que la gente deje de comportarse de esa forma, ¿no? Y qué importante ese punto que señalan, en realidad los tres, del doble costo y el doble… Porque justo estábamos hablando con mi socio antes de venirme de Costa Rica y hablando de este tema y me decía algo que me quedó resonando y es cierto, el doble costo del empresario también a veces, o el incentivo perverso, por decirlo, ¿verdad? Incentivo negativo, de cuando, ok, se te presenta una dificultad que solo se resuelva o te solicitan una mordida, que es lo más común, digamos, y entras en el juego porque ya estás desesperado o por lo que sea, o por los intereses que sea, entras en el juego, pero además entonces ya entraste en una dinámica en la que en la próxima vas a tener, ya entran en eso y ahí hay también una cuestión que ata, ¿verdad? Y en ese sentido, y ya que todos han mencionado también, bueno, sobre todo Ana Lucía y Hugo han mencionado mucho el tema de contratación, de infraestructura, y pues sabemos que por allí, en nuestros países, es tal vez uno de los principales espacios en donde se dan episodios de corrupción. Quisiera preguntarles, y sobre todo creo que aquí va a tener Hugo más que contarnos, pero también ustedes, ¿cuál ha sido, y no tenemos que, si quieren dicen los nombres, si no, ¿cuál ha sido la peor experiencia, digamos, en el caso de Hugo como proveedor del Estado o como ofertante en una licitación o espacio de compra? ¿Cuál ha sido la peor experiencia? Tratando como de identificar, porque hemos hablado que sí, que las trampas, pero tratando de identificar cosas que pasan. Bueno, llegamos, nos pidieron, nos rechazaron, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y ustedes desde su espacio también tal vez que nos puedan compartir algo, como tratando de puntualizar. Bueno, yo creo que lo peor que hemos pasado es poder ver que se contratan proyectos y que al final del día nunca se terminan. O muchas veces cuando hay proyectos que se contratan y a los 2, 3 años los proyectos ya no sirven. O sea, yo creo que eso es lo peor que vivir. Y otra cosa es que estos espacios los han ido cooptando redes que al final son redes muy grandes en el tema de corrupción y que nos han ido sacando completamente a nosotros los contratistas que de alguna manera estamos organizados y tratamos de hacer las cosas mejor o tratamos de hacerlas bien, nos han ido sacando del juego. Y donde vemos y vamos a comunidades donde hay mucha necesidad y sabemos nosotros que hay proyectos que se están ejecutando y no vemos nada, no vemos absolutamente nada, o donde han pasado casos, por ejemplo, a mi persona, donde hemos trabajado y hemos hecho proyectos y el día que te van a pagar, llegas tu factura y le decís, bueno, páguenme, recibís una llamada 3 días, 4 días después y te dice, mire, fíjese que sí le vamos a pagar, pero tiene que dar el 10 o el 15% de lo que ganó. Al final del día uno pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses o 1 año trabajando arduamente en donde uno no tiene en sus costos esto y que alguien venga y le pida eso es prácticamente una extorsión lo que nos están haciendo porque las reglas del juego no son claras. Entonces yo creo que eso realmente a uno como empresario le afecta mucho, pero yo creo que el mayor afectado, como hemos
platicado es el ciudadano, el usuario de esto, porque les voy a decir que jamás el usuario va a sacar de su dinero para pagar la coima. Generalmente todas las coimas que se pagan salen del mismo proyecto y es en detrimento de la calidad del proyecto que se va a entregar. Eso generalmente, y más ahora que los nuevos contratistas del Estado son ellos mismos y que al final del día ellos no están viendo si el proyecto queda bien o queda mal. Al final lo que ellos ven es un número y es una rentabilidad que ellos están viendo, y que muchos proyectos es del 100%, no ejecutan absolutamente nada y se quedan con el dinero. Yo creo que eso es lo que más nos duele a nosotros. Ahí tal vez una pregunta que me gustaría profundizar o simplemente aclarar. Cuando dijiste que los contratistas son ellos mismos ahora, ¿son contrataciones dentro del Estado, entre el Estado, o te referías a esas redes? Lo que pasa es que ellos han cooptado todo el sistema, entonces ellos mismos, el mismo funcionario público crea sus propias empresas y ellos mismos se asignan proyectos. Esto es sabido, hay, como decía Ana Lucía, si empezamos a nombrar, hay diputados que abiertamente cuando estuvieron en el cargo público, pues ellos mismos se asignaban a sus mismas empresas los proyectos. Y la forma de cómo ir pidiendo y seleccionando proyectos muy rápidamente en el tema de mantenimiento de la red vial, esta gente se dedica a ver qué proyectos están bien, una carretera que esté bien, entonces que la haya trabajado bien una empresa anteriormente, un año antes, la ven y dicen, esa carretera es para mí. ¿Por qué? Porque ellos piden que se las asignen el siguiente año, no les hacen absolutamente nada y cobran lo que hizo el del año anterior. O sea que al final del día sí es algo que nos golpea el bolsillo de todos nosotros y va en detrimento de toda la infraestructura y de todo el desarrollo que se pueda generar en el país. Entonces, pensando, como decías al inicio, de que esto es un sistema, si lo vemos como proceso, desde el inicio del proceso estamos ya con vicios o con formas y espacios que propician la corrupción. Sí, desde desde el inicio, cabalmente desde el inicio, porque cuando una obra no es planificada como debe de ser, empiezan a abrirse esos espacios grises donde el funcionario público puede ir metiendo mano. Por ejemplo, si uno quiere hacer una casa, lo primero que hace es una planificación, define los planos y define un precio. Con eso uno ya tiene un estimado real de qué es lo que va a ejecutar. En la obra pública no pasa eso, en la obra pública no hay planos. Entonces, cuando uno contratan, ellos agarran un kilómetro típico y solo multiplican por la longitud, pero ningún proyecto es igual en el tema de infraestructura vial. Entonces, ahí ellos tienen la apertura de poder ir modificando esos precios, como no existe una planificación, irlo modificando y ahí le van extorsionando prácticamente al contratista, decirle, ¿querés que te apruebe? Sí, pero tenés que darme tal cosa. Entonces, yo creo que desde el inicio y también en el tema del registro de precalificados, que es quien categoriza y califica a las empresas que son aptas para poder hacer el trabajo, que también fue cooptado completamente por el tema de corrupción, en donde cualquier empresa que quería participar en los eventos pagaba para que le dieran las especialidades, que son lo que le dice a uno que puede ejecutar, y el monto también, una capacidad económica, también uno pagaba para que se la pudieran dar. Entonces, al final de cuentas, son empresas de cartón que están debidamente registradas, pero que no ejecutan la obra. Gracias, Hugo. Gracias. Lucía, sí. Bueno, yo lo que escuchaba de lo que comentaba Hugo, que sin lugar a dudas es lo que sucede lastimosamente en nuestro país día con día, es en lo que en otros países se encaja o se tipifica en lo que es la administración desleal, que han sido algunos de los países que han empezado ya a regular un poco, y va en la línea de lo que planteaba Edgar, de que no se puede decir solo con un cambio de, hey, ahí te encargo, no seas corrupto, o mira, sabes que te afecta, o sabías que voy a generar un poco de conciencia en ti. Suena bastante romántico y lastimosamente no es lo único o no es suficiente para lograr ese fin. Debemos de tener instrumentos legales con otra clase de incentivos para aquella persona que sí se sienta en la seguridad de denunciar, porque cuando hablamos de la corresponsabilidad, no decimos solo en la corresponsabilidad de generar un acto de corrupción, sino que también una corresponsabilidad en solventar una cultura de corrupción. Considero que
dejando a un lado el sector de construcción, porque ellos sí son otra cosa, los demás sectores que son proveedores del Estado, deberíamos también de generar desde la iniciativa privada una nueva cultura en relación a por qué siempre ver al Estado como el gancho o el atajo para generar riqueza desde mi empresa. Y es que desde ese momento ya está afectada la situación, porque todos creen que por ofertarle al Estado, ya hicieron sus millones y ya llegaron al punto de equilibrio, lo rebasaron y hay hasta repartición de dividendos, cuando no es así. Ya lo ha dicho Hugo, es un proceso difícil. En lo personal, desde mi firma me ha tocado y es por eso que yo ahora difícilmente oferto algo en el Estado. ¿Por qué? Porque tus costos se abaratan. Tienes que contemplar incluso un interés adicional del costo normal de tu servicio porque sabes que no te van a pagar en tiempo. Y si hay una cadena de pagos hacia proveedores, ¿cómo quedas tú? Tienes que empezar a pagarles a ellos tarde. Y ellos dirán, a ver, a mí no me contrató la institución, el ministerio o X dependencia estatal, a mí me contrataste tú. Por ende, tú tienes la responsabilidad de pagarme a mí. Lastimosamente también las formas para denunciar o acelerar un pago a tiempo en una institución gubernamental son realmente tediosos, difíciles y además caros. Si hablamos de una empresa pequeña, porque no solo pensemos en contrataciones arriba de 900,000 quetzales, sino que hay también compras directas abajo de 90,000 quetzales que son representativas para muchos negocios, sobre todo también para emprendimientos y para cualquier otro giro de empresas. Pero si no existe esa certeza con respecto a fechas y demás, empecemos a pensar también desde nosotros en esta nueva cultura de por qué ver siempre al Estado guatemalteco como nuestro principal cliente, cuando no debe de ser así. El Estado, ese al que estamos viéndolo como el mejor cliente, la mayor parte de su presupuesto, cerca del 80%, lo utilizan justamente para funcionamiento, para pago de salarios. Entonces es un porcentaje muy pequeño que siempre se queda amarrado a otras partidas presupuestarias con el cual nos van a pagar. Entonces esa cultura en cuanto a generar también en nuestros empleados y entre nosotros como colaboradores de alguna empresa una nueva cultura de respeto a las leyes, de respeto a lo correcto, de lo que ahora se conoce como compliance, para que de esta manera contribuyamos a una mejor sociedad. Suena romántico, sí, pero es parte de nuestro deber. Ya dijimos, es corresponsabilidad de quienes cometen actos de corrupción, pero hay corresponsabilidad en nosotros en promover una nueva cultura y en acabar con este clima de corrupción en el país. Gracias, Ana Lucía. Sí, muy en línea de lo anteriormente expuesto, uno de los problemas de la corrupción es la degeneración institucional que trae la corrupción. Es decir, cuando se generaliza la corrupción, el funcionario que empieza a ejercer el cargo para beneficios privados, porque así definimos la corrupción, tiene un incentivo enorme a acrecentar el botín, ¿sí? Entonces, para acrecentar el botín, ¿cuál es la estrategia ganadora de un funcionario corrupto? Bueno, ganar arbitrariedad. Entonces, la primera cuestión que hace un funcionario corrupto es comenzar a complicar las reglas de operación para asegurarse una arbitrariedad mayor en el ejercicio del cargo, ¿sí? Entonces, a la medida que el funcionario tiene una arbitrariedad mayor, puede comenzar a controlar el botín del Estado a su discreción. Y yo creo que ahí tiene que estar la clave de la revolución, la contrarrevolución, digamos, en contra de la corrupción. Tenemos que empezar a cambiar esos incentivos inadecuados que hacen que los funcionarios tengan un grado de arbitrariedad. Ojo, no digo discrecionalidad, porque la discrecionalidad sí es importante. O sea, un funcionario puede ser un autómata, no puede ser un robot que apache botones, ¿no? Para eso ponemos un computador de funcionario y se acabó. Pero el tema es que la mayoría de ejercicios públicos requieren un grado de discrecionalidad óptimo. Pero hay un grado de arbitrariedad que no es el correcto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si el Estado tiene que saldar una deuda a un proveedor del Estado, ¿cuáles son los criterios para pagar esa deuda? Pues no hay. Yo puedo decidir arbitrariamente pagarle a usted primero y pagarle a él de último. Y ahí hay un problema. Pero eso no está hecho ahí por casualidad. No se crean ustedes que apareció del cielo un sistema arbitrario para ejercer pagos. No, no, no. Esos son los funcionarios mismos que han garantizado y han diseñado un sistema sumamente arbitrario. Entonces yo creo que la cuestión pasa por identificar justamente esos elementos de arbitrariedad que hay dentro del Estado para empezar a establecer reglas. Porque el problema de la corrupción se da en un marco en el cual no hay reglas generales de cumplimiento y no hay estándares a los cuales se tiene que sujetar un funcionario. Y para eso, ahí sí, un poco
suscribo lo que decía Ana Lucía y lo que decía Hugo, se requiere también un rol activo de la sociedad civil. Miren, no es solo un tema de normas formales. En Guatemala tenemos una muy mala costumbre que pensamos que se cambia el texto legal y la realidad, pum, mágicamente se transforma. Y el cambio en el texto legal ya lleva de una vez el portillo para brincarse. Exactamente, entonces no podemos conformarnos simplemente con esa mentalidad legislativa, jurídica, ¿no? En la que cambiamos la ley y se acabó el problema, sino que necesitamos trabajar mucho en la implementación y por eso creo que este evento es muy importante. El gobierno abierto, si no hay ojos encima de los funcionarios, las cosas no van a cambiar. O sea, claro, no todos podemos ser ciudadanos de tiempo completo y estar todo el día verificando lo que hace el gobierno, pero sí hay una porción de la sociedad civil que se dedica a poner los ojos sobre el gobierno. Y esa es para mí la ruta de acción para empezar a hacer esos cambios que son importantes, ¿no? Muchísimas gracias y que bien que haces ese paso, ese gobierno abierto, porque ahorita vamos a conversar un poco sobre eso, pero me quedo haciendo también como, volviendo al sistema y al proceso. Me llama la atención, los tres puntualizan y los tres señalan el tema de los pagos, ¿verdad? Que parece que ahí hay una traba también, no solo en el inicio que es la adjudicación, que ya ahí sabemos que hay dificultades, también en el proceso, cuando ya logramos, suponiendo que la adjudicación se dio bien, que logramos insertarnos, el tema de los pagos, ahí hay otra traba, ¿verdad? Viendo como los puntos que tendríamos que aflojar en ese sistema o vigilar, ¿verdad? Como ustedes lo dicen. El proceso de los pagos, para entenderlo bien, son los pagos de tractos, ¿verdad? De adelantos de… Ok. Entonces no hay un sistema, y que vos lo señalabas, de verificación de cómo va y que sea transparente en ese sentido. Okay. Entonces ahí les quisiera hacer una pregunta. Bueno, todas esas malas experiencias que son comunes a nuestros países, no solo Guatemala, pero lamentablemente son comunes y no, eso no es que sea bueno. Pero ¿hay alguna buena práctica que ustedes identifiquen en los últimos tiempos que a raíz de esto, de todos los escándalos o lo que ha salido a la luz, se haya cambiado algo, se esté haciendo algo diferente en el sistema, en el proceso? ¿O no la hay? ¿Paso? Realmente, pues, dentro del sistema público no hay ningún cambio. Yo creo que lo más importante de esto es que hemos empezado a discutir el tema y yo creería que ese ya es un paso bastante grande porque hemos iniciado a realizar un diagnóstico de realmente qué es lo que a nosotros como empresarios nos está provocando o que se genera la corrupción y de alguna manera poder también entender la parte del funcionario público, que por qué es que él genera también el tema de corrupción. Entonces creería yo que ese es el ingrediente más importante, porque de parte del Estado yo creo que ellos siguen con las mismas prácticas y de alguna manera pues buscando un poco distorsionar el sistema para que ellos tengan la facilidad de poder ir generando riqueza personal. Yo creo que lo único bueno que hubo, y tan solo por un periodo muy breve de tiempo, fue quizás la cautela, en el sentido que había un poco más de pena, de miedo, de poder, primero, simplemente pensar en algún concurso por parte de los funcionarios para lanzarlos en una plataforma de Guatecompras. Pero por otro lado, también temor del sector empresarial o cualquier serie de proveedores en sí, y digo esto porque hay que no confundir el sector empresarial solo con el sector empresarial organizado o con grandes organizaciones, grandes empresas, sino cualquier empresa que pueda ofertar hacia esto. Y lo digo porque también caemos en un error de satanizar también a la empresa grande que ha sido contratista del Estado, cuando eso no debe de ser así, porque si no, todos nosotros nos quedamos sin buenos servicios por parte de nuestra estructura estatal. Pero yo lo que digo es que hay un poco más, hubo un poco más de cautela en relación a decidir quiénes serían los proveedores, en seguir un poco más los pasos. ¿Pero por qué? Porque empezó a existir un poco más de certeza de castigo. ¿Qué es lo que falta? Diría yo también, porque hemos empezado a observar que cuando las correlaciones de fuerzas, políticamente hablando, empiezan a avanzar en una dirección no tan adecuada para el país, es cuando empezamos a ver que las cosas nuevamente se vuelven a acomodar. Y es lo que se ha observado últimamente. Ya vemos nuevamente contrataciones desde el Ministerio de Cultura y Deportes y Desarrollo Social para, pues,
prácticamente comprar yoyos, pelotas y cuestiones que no deben de ser ahora mismo una prioridad, sobre todo contemplando tantas necesidades que hay en nuestro país. Entonces, sí creería yo que ahora lo que toca en la línea de la ciudadanía es agarrar esa certeza de castigo y pasarla también hacia una condena social, porque hay muchas personas que han empezado ya a conocerse que cometen actos de corrupción y la gente, ¿qué es lo que hace? Defenderlas. Y tampoco se trata que nosotros empecemos a señalar a todo mundo, pero si yo no comparto una serie de valores, no tengo por qué estar cerca de personas que tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos que generar una cultura en la cual empecemos a demostrar, con ejemplo, no a criticar en sí, sino a demostrar que somos fieles a nuestros principios y lo hacemos a lo interno de una organización, trabajando para, cumpliendo los lineamientos y también promoviendo que nuestros compañeros vayan también en esa línea, porque de verdad yo por eso recalco en no entender solo la corrupción como algo ajeno a nosotros, ajeno a nuestro mundo y solo propio de instituciones gubernamentales o de personas con excesivas cantidades de poder. La corrupción puede estar en todos nosotros y por eso nosotros debemos de promover esa cultura de cumplimiento de las cosas, de hacer bien todo en orden de vivir sí, con la finalidad de vivir en un lugar mejor. Hablar de buenas prácticas en gobiernos es difícil y en este más difícil. Bien, el problema de corrupción, a mí lo que me preocupa es que las buenas prácticas no cuesta implementarlas porque uno no sepa qué hay que hacer. O sea, el problema de la solución de la corrupción no es un problema ingenieril. O sea, no es saber la receta, pues la receta es medio obvia y más o menos la estamos acá discutiendo y si la sabemos en este panel, supongo que mucha más gente la conoce. El problema de establecer controles y buenas prácticas es un problema de incentivos. Quien ostenta el cargo no tiene ningún incentivo a cambiar las cosas porque es pegarse un tiro en el pie, pues quién va a ser tan tonto, entre comillas, ¿no? De poner controles para autocontrolarse y para eliminar la corrupción que él mismo ejerce. Entonces, por eso era tan importante 2016, porque cuando se dio esa coyuntura crítica del 2015 que hemos mencionado aquí, había una oportunidad, una ventana de oportunidad muy importante para el gobierno actual para meter el cuchillo y hacer los cambios que había que hacer. Lamentablemente el gobierno actual pues, no tiene ni la capacidad, ni la visión, ni casi ninguna cualidad que hace falta para hacer los cambios que hay que hacer. Hay que decirlo como es, ¿no? Y lamentablemente, entonces, después de 10 años nos quedan o los casos judiciales que se han hecho populares, pues porque han sido muy, muy importantes y muy mediáticos, y nada más, para no ser tan pesimista, porque van a decir, también vino aquí a meter nada más un hachazo y no dijo nada bueno. Yo destaco, aunque a medias y de forma incompleta, se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública. No tienen idea lo que cambió la transparencia del Estado, bueno, transparencia no digo, lo que cambió esa opacidad absoluta que había antes del 2008 a lo que tenemos hoy. Aún hay problemas con la solicitud de información, pero no se imaginan cuánto ha cambiado. Por ejemplo, la caja chica del Congreso. O sea, eso era un botín, o sea, no era mucha plata, pero era un botín que se lo gastaban como querían. Desde que hay acceso a la información pública, por lo menos ha bajado un poquito el tema. Contrataciones de personal también ha bajado porque son públicas todas las nóminas. O sea, sí ha habido algunos cambios muy tímidos, insuficientes, incompletos, pero miren, haber dado ese paso fue muy importante. Y gracias a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información hay esa posibilidad. A mí creo que me odian en todas las unidades de información pública porque vivo pidiendo información y la verdad que siempre la dan. Pero hay también casos donde se niegan a darla o te la dan incompleta y ahí es donde están los retos, ¿no? Qué lindo, paréntesis, qué lindo escuchar a alguien que… un resultado concreto de las leyes de acceso a la información. Me parece súper interesante porque… Bueno, y aprovecho para decir que yo sufro porque en mi país no la tenemos, Costa Rica no tiene ley de acceso a la información y es una de las cosas que dicen que no hay evidencia de los resultados, pero bueno, ya me llevo uno para acá. Gracias por eso. Quiero devolverme un momento a la de la denuncia y ya casi voy a preguntarles otra vez, así es que vayan pensando sobre este tema de la denuncia. Decía Ana Lucía que es tediosa, por ejemplo, en el caso de los pagos, por poner algo. Es tediosa, es difícil y es cara. ¿Es solamente eso? ¿O también a veces entran en juego temor a represalias o a que no te vuelvan a considerar? Digo, ¿hay algo más en la denuncia en ese sentido?
¿Lo dices como proveedor del Estado? incentivo para no denunciar? Sí, desde el sector privado, desde la posición que tienen ustedes, ¿hay algún otro incentivo para no denunciar? Claro, todo el tablero juega en contra del proveedor que quiere denunciar en contra de algún acto de corrupción por el simple sentido de, primero, antes de pensar en no ser considerado como proveedor, esto es un tema de seguridad, pero también está el tema de que si me tienen pendiente un pago, nunca me lo vayan a hacer. En lo personal, a mí yo tengo años sin que me hayan pagado algunos servicios y lo tuve que dar por perdido. ¿Por qué? Porque sé y conozco el proceso para poder recuperarlo y es realmente tedioso y complicado, pese a que las normativas ya establecen cómo comprobar que diste tu servicio, cómo comprobar también justamente que sos el proveedor más calificado, y lo digo en la línea que por eso me separaba o intentaba separar todos los sectores comerciales en sí del sector de construcción, porque el sector construcción sí que depende muchísimo del Estado guatemalteco y además lo necesitamos como guatemaltecos para contar con una mejor infraestructura en el país, pero los demás deberíamos de no tener esa idea de que el Estado guatemalteco es la panacea para ser su contratista, porque hay muchas cosas. Sin embargo, si somos ciudadanos comprometidos, amamos nuestro país y estamos realmente convencidos de que debe de haber un cambio con respecto a esta cultura de corrupción, sí que tenemos que animarnos a denunciar. Y en su momento yo sí que lo hice. Lo denuncié y sí, en efecto, no me volvieron a contratar, pero yo me quedo con la satisfacción de que lo hice en su momento y que logré, aunque mi costo económico fue alto en ese momento, establecer un parámetro con respecto a cómo yo y la empresa a la que represento, así como las personas que trabajan no somos parte de una cultura de corrupción. Y por supuesto que hubo esa clase de ofrecimientos, esa clase de requerimientos en la línea de extorsivos, por supuesto, de te pagaríamos sí, o incluso son ingeniosos, porque en lo personal a mí me llegaron a ofrecer en ese entonces, no te podemos pagar ahorita, pero lo que podemos hacer es, te vamos a hacer un nuevo contrato para pagarte la mitad del costo que vaya dirigido hacia el abono a tu cuenta y la cuenta por pagar, por supuesto, y el otro 50% que cubra los costos de este nuevo servicio que nos puedas otorgar. Alguien dice, ay, con tal que me paguen ustedes, porque si es eso, y me las vi crudas, y me las vi complicadas, pero es un tema de ¿qué quiero comprobar que soy? Y quizás también en mi caso personal, yo tenía también una responsabilidad, porque quizás es un tip, pero yo pienso siempre en mi familia y yo pienso en que se me caería la cara y sentiría que mi vida no ha tenido sentido si públicamente humillo a mi familia. Y para mí eso es lo peor. Y creo que eso podemos ir nosotros como compartiendo también con las demás personas, en ponernos no solo a pensar en nosotros y en nuestro beneficio privado, sino en lo que generaríamos en los que más queremos, los que más amamos, al ver que somos señalados por algo que hicimos mal. Entonces el costo va a ser alto, pero ¿cómo es que dicen? Los buenos somos pocos. Hay que promoverlo. Es marcar la diferencia. Yo quiero volverme más a ustedes un ratito porque, bueno, yo soy sociedad civil y más que sociedad civil soy ciudadana y soy ciudadana de esas necias, metiche, digo yo, que me gusta estar como tratando de evidenciar, de denunciar, de poner quejas, no por el simple hecho de quejarme, sino por ver cómo caminan las cosas. Sin embargo, me topo con un montón de trabas para hacerlo normalmente, ¿okay? Y quería un poco, sin dejarnos influenciar por la visión tan poderosa y ética y romántica que nos presenta Ana Lucía, pero es muy poderosa, pero sin dejarnos influenciar por eso en el día a día. Dos personas de nuevo que nos quieran compartir, porque no, muy claro, vamos a referirnos solo a esto, y muy corto, ¿por qué no denunciamos? ¿O por qué nos cuesta denunciar? Allá tengo dos manos, una, dos, y bueno, vamos con tres, si lo hacen corto, vamos los tres. Pero vamos primero vos, pero vení por acá rapidito porque tenemos problemas sí, si no, no se va a escuchar. Gracias, Edgar. Claro, muy buena tarde a todos. Hay algo muy importante que no se tocó en
en esta presentación. Es que no hemos terminado, tal vez Ajá. lo vamos a tocar. Se trata de dónde viene la corrupción, a raíz de dónde. Si se dan cuenta que en el área rural, allá más que todo en los pueblos, ¿verdad? Perdón que lo moleste. Alejados de… Tenemos ahora al final un espacio de preguntas y comentarios. Quisiéramos ahora como hablar de la denuncia, si es posible, en este momento, y le prometo que al final tenemos el espacio para el comentario general. Exacto. Ajá, en este momento tal vez la pregunta es, ¿por qué no denunciamos? Exacto. Como la situación en nuestro país, el tema de seguridad y justicia no está funcionando a como se debe, y como el mismo gobierno tiene en sus manos ese poder, entonces nosotros como guatemaltecos tenemos miedo de esa cultura de denuncia, porque si nosotros denunciamos a un diputado, que a veces ellos, por ejemplo, andan vendiendo, por ejemplo, a los maestros les andan vendiendo un contrato por 5,000, 15,000 quetzales. El maestro, por necesidad de un trabajo, hace lo posible de reunir ese dinero y no hace la denuncia como tal. Entonces, hay Ya forma miedo. parte de esa corrupción. Claro, porque tampoco no van a tener, un poco lo que decía Ana, no van a tener el contrato, no van a tener, ya quedan marcados. Exacto. Y los que realmente tienen esa cultura de denuncia, se las juega, porque puede ser que tengan problemas, que sean perseguidos por la misma ley, que también a veces tienen sicarios a su favor, en donde ahí por 1,000 o 2,000 quetzales, pues es un práctico que se deshagan de esta persona que denunció. Gracias. Ahora al final vemos lo del otro comentario, pero muchas gracias por eso. ¿Quién más había dicho para lo de la denuncia? ¿Y había alguien más? ¿Verdad? Sí. Ok, pasen para… Y muchas gracias. Ya ahora hablamos del otro, porque sí, yo creo que hay que hablar después. Muy buenas tardes. Bueno, yo solo voy a dar como un enfoque, ¿verdad? Porque hay varios enfoques con respecto a esto, pero el mío es de carácter pedagógico. Pienso que nosotros como adultos no le brindamos el espacio a los jóvenes y a los niños para que participen. Dentro de la Convención de los Derechos del Niño está la expresión, ¿verdad?, la participación, pero ¿cuántas veces nosotros realmente le ponemos atención a lo que los niños nos manifiestan o quieren decir? Entonces realmente la cultura de participación es muy, muy baja, y nosotros tenemos que modificar los comportamientos y las dinámicas sociales con respecto a esta situación. Y pienso que desde el ámbito estudiantil muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos poner una queja de alguna situación que se esté dando, pero la resistencia del poder de yo tengo esta posición laboral, yo tengo esta posición social, nos hace decir, bueno, mejor no lo hago porque tengo miedo, porque me va a pasar cierta situación, ¿verdad? Entonces lo mismo se toma dentro de una estructura social. No denunciamos porque sabemos que no va a pasar, no va a trascender. Entonces se crea un comportamiento de indiferencia social ante situaciones que existen. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, el sentimiento de impunidad, de que no va para ningún lado lo que denunciamos. Y también, pues… Gracias. Yo creo que ya dijeron mucho de lo que quería decir, pero yo súper puntual es de que pareciera que no vale la pena denunciar. O sea, yo voy, denuncio, se queda estancado en el MP y ahí se quedó. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Por ejemplo, tuvimos un caso en Shela en donde a nosotros nos hicieron algo, fuimos al MP, salió en las noticias, igual, o sea, quedó igual, ya estamos buscando. Entonces, realmente vale la pena meterse a problemas legales por algo que no va a funcionar. O sea, el sistema judicial está conformado para protegerlos. Gracias. Perfecto. Gracias, gracias. En realidad es triste, eso era lo que suponía que íbamos a comentar, porque lo siento también así a veces, pero bueno, era bueno evidenciarlo porque es parte de esto y es lo que ahora en un ratito vamos a abordar, como ya han adelantado algo ustedes, pero como desde el sector privado podríamos. Un ratito pequeño, vamos a hablar de gobierno abierto rápidamente, porque gobierno abierto propone la participación en la gobernanza de todos los sectores. Y ayer, quienes estuvimos de nuevo en el
panel inaugural, pues hablábamos de eso, que gobierno abierto somos todos, etcétera. No solo sociedad civil y gobierno o Estado, pues, ¿verdad? Sino también implica que academia, que el sector privado también se acerque. Ustedes ven, por allí lo mencionó, creo que Edgar, que ya ha mencionado eso, pero ustedes ven en gobierno abierto y especialmente en la implementación, digamos, hasta el momento, tanto, no solo en la implementación, sino en el espíritu, ¿verdad?, en el movimiento, ¿ven herramientas que pueda utilizar el sector privado para trabajar con esto o no? Porque aquí se vale también decir que no. No porque estemos en el Festival de Gobierno Abierto vamos a decir que sí. Yo creo que sí. Bueno, también es un poco, mi opinión es desde fuera, ¿no? Porque yo no participo, digamos, del sector privado organizado en general, pero sí pensándolo desde el punto de vista práctico, ¿no? Si no hay una implementación, ¿sí?, más allá de las reformas legales, que hay que hacerlas y que no se han hecho tampoco, pero las que hay que ponerlas en marcha. Si no hay una efectiva vigilancia sobre el gobierno, las cosas no van a cambiar. Y el sector privado tiene un rol muy importante porque es uno de los brazos de la sociedad civil más pesados, más grandes, con mayor capacidad de influencia, con credibilidad, al fin y al cabo, son un sector importante, generan empleo y ahí están, ¿no? Entonces creo que tienen ahí una herramienta y una responsabilidad moral también de echarlo a andar y también de hacerlo efectivo, porque el gobierno abierto muchas veces tiene el problema o el reto de que formalmente se cumple, ¿no? Yo he estado en algunas reuniones de gobierno abierto y sí, te juntas a tomar café con los funcionarios y te enseñan el plan y 3 días después hacen completamente lo contrario. Entonces, a una persona en sociedad civil es más difícil que lo escuchen solito, gritando como un llanero solitario en el medio de la nada, pero quizás el sector privado tiene un brazo un poco más fuerte y puede ser un colaborador muy importante si tiene esa visión, si tiene ese compromiso moral y si tiene esa intención de ser un agente de cambio. Me parece que la herramienta está ahí. Bueno, yo creo que, según lo que decía Edgar, concuerdo totalmente con él sobre el tema de gobierno abierto. Nos ha pasado a nosotros como sector privado que vamos a reuniones con los diferentes ministerios a poder debatir algunos temas y ellos están implementando el tema de gobierno abierto y muchas veces pues nos tratan de imponer las cosas, no necesariamente se lleva no se invitan todos los actores que deberían de debatir los temas y de alguna manera siempre tratan de imponer. Yo creo que el tema y la herramienta de gobierno abierto es poderosísima para todo el tema de transparencia, rendición de cuentas y es sumamente necesario en el Estado y de alguna manera también poder generar canales de denuncia, porque mucho, aparte del tema del miedo que se tiene en la denuncia, yo creo que no existen los canales adecuados para poder denunciar, tanto para el ciudadano como el sector privado, yo creo que para todos. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lleva una denuncia, pero tiene que llevar uno la prueba. En primer lugar, tiene que tener la prueba. Entonces, es complicado cuando uno viene y lo llama a alguien y le dice, mira, me tenés que pagar cierta cantidad por lo que te voy a pagar. Sí, pero no tengo una grabación, no tengo un documento, entonces, ¿qué hago? Muchas veces como ciudadano, digo yo, no pudiera decir porque al final del día no va a pasar nada. Entonces necesitamos generar esos espacios, esos canales donde faciliten a la ciudadanía a poder denunciar y que de alguna manera haya un ente que pueda ir tomando todas esas denuncias y que las pueda ir trabajando, pero que no nos lo pongan más difícil. Por ejemplo, nosotros como Cámara de Construcción solicitamos en muchas veces a Ministerio de Finanzas, a la Contraloría General de Cuentas, que nos den un espacio para poder denunciar de proyectos que antes de que se empiece a realizar el proceso de contratación ya sabemos que están viciados. No nos dejan. Y te voy a interrumpir ahí un momento porque me interesa preguntarte algo, y no se lo pregunte a Edgar, por más porque tal vez ustedes están más en el sector de la empresa. Eso que estás diciendo es muy importante y dijiste algo antes, además de que tratan de imponer cuando les llaman de gobierno. Se supone, y Gobierno Abierto promueve el tema de la co-creación, y la co-creación no es consulta, la co-creación es sentarnos con una hoja en blanco, ¿verdad?, a poner. No ha habido ese tipo de ejercicios en que pueda la Cámara, o digamos vos desde tu sector, desde los medios, en que puedan las empresas sentarse
con las instituciones a pensar en buenas prácticas, a pensar en cómo resolver nudos? ¿No ha existido ese proceso? ¿Han participado ustedes? Realmente hemos participado en distintos procesos, pero ya específicamente con el Estado nos ha sido difícil. Cuando ya nos sentamos con el Estado y tratamos de crear una ruta y una agenda de cómo poder ir discutiendo algún tema, ya se vuelve bastante complicado porque tratan siempre de imponer lo que ellos quieren. De alguna manera estos espacios sí se han dado en mesas, por ejemplo, participamos en una mesa de modificación al sistema de contrataciones del Estado, que esta la está liderando ACIES, donde hay tanques de pensamiento, está la parte pública, está la parte privada, y de alguna manera empezamos desde cero y estamos viendo cuáles son los insumos que se necesitan modificar para tener un buen sistema de contrataciones del Estado. Pero con ellos sí se ha podido hacer. Cuando ya llega el ingrediente político, el ministerio ya trata de imponer qué es lo que tienen. Por ejemplo, estamos discutiendo un tema del registro y llegan a decir, no, eso ya lo tenemos nosotros, ya lo vimos, eso ya no lo toquen. Entonces, de alguna manera se vuelve, no es participativo, y al final ellos están viendo sus propios intereses y no como el gobierno abierto lo pide, que debería ser una creación desde todos los puntos de vista para poder ir tocando esos temas que ellos no han visto. Y para que lo vean muy rápidamente, el registro de precalificados del Ministerio de Comunicaciones lo dejan ellos, deja de funcionar el 15 de noviembre por una disposición que se modificó en la Ley de Contrataciones del Estado, y por eso mismo que ellos no nos dieron participación, resulta que no lo ven ellos y prácticamente habían dejado las contrataciones del año 2019 sin vigencia a todas las empresas. Entonces decía que no podían participar en contrataciones todo el otro año. De alguna manera pues logramos hablar con la gente del ministerio, les hicimos ver el problema que habían tenido y vienen, dicen sí, es cierto, tenemos el problema, lo vamos a arreglar. Lo arreglan efectivamente, pero esto tendría que haberse arreglado desde la discusión participativa del tema y no esperar a que salieran ellos y que en ese momento se hiciera algo rápido para poder resolver el problema. Entonces creo yo que desde ese momento ya estamos mal, ¿verdad? Y entonces, ¿vos sentís que hay disposición del sector privado, digamos, a participar en estas mesas, pero ahí se encuentran con esas trabas? Además de la Cámara de la Construcción, ¿conocés de alguna otra que participe en procesos similares o algún sector? ¿Sí? Fundesa está trabajando también, está trabajando también CACIF, ellos participan también en estos temas. Ok, gracias, muchas gracias, Hugo. Lucía, ¿tienes algo que agregar? Sí, yo iba a decir que totalmente sí. Yo sí veo que el sector empresarial ha participado en esa línea de co-creación y que a la vez, al pensar en gobierno abierto, hablamos de transparencia. Pero no solo se refiere, creería yo, en un tema de participar y de generar algún planteamiento, porque ahora es una gran tendencia ver en el sector empresarial incluso un nuevo puesto relacionado a alguien que tenga ese olfato político, para que pueda hacer nuevos planteamientos ante instituciones de gobierno. El tema es que más que solo exista esa iniciativa, que ya es positivo, hay una capacidad para dialogar en los espacios oportunos, porque existen espacios para diálogo, sobre todo al momento de presentar iniciativas de ley, la ley en sí te lo demanda. Sin embargo, a veces las conversaciones no son del todo profundas, tienen un componente mucho más político y se llega a confundir que la bien o mal llamada sociedad civil representa a los intereses de todos. Y desde ahí creo yo que hay un problema estructural porque hay una cuota de poder para determinadas organizaciones, entonces el planteamiento, la discusión se torna en un tema ideológico o de intereses por parte de quienes participan en lo mismo, lo cual es también natural, pero debería de abrirse un poco más y generar nuevos escenarios para que haya ese componente de transparencia en el lado de gobierno abierto y se dé a conocer a muchas más personas que estén interesadas en el tema, porque también otro elemento es que seamos sinceros, porque ¿cuántas personas de aquí visitan por lo menos una vez al año alguna página de alguna institución gubernamental para conocer qué proyectos hay? ¿Qué iniciativas hay en el Congreso que se estén planteando y se puedan unir a conversaciones?
es un porcentaje demasiado bajo. Entonces, no basta con decir que debería de haber un espacio para o alguien que plantee, sino que en efecto haya un espacio que sea suficientemente inclusivo, publicitado y transparente para ver que lo que se acuerde entre determinados sectores sí vaya en la línea del desarrollo y prosperidad para un país. Y ese punto de publicitado es muy importante también, sí, efectivamente es difundir, inclusivo en todos los sentidos, no es que para varios grupos, sino además que el lenguaje, que lo que se habla, porque de nuevo en estas mesas a veces es un lenguaje muy técnico, yo no voy a entender las discusiones del registro que usted me está conversando, pero si me lo explican en ciudadano, en el lenguaje ciudadano, voy a entender y de pronto me va a interesar. De pronto no, porque como también señalaban antes, no todos vamos a participar en los mismos niveles y en los mismos espacios, pero muy, muy ricas reflexiones. Me encantó eso de que la sociedad civil tenemos siempre que recordar que no representamos todos los intereses. Y es un tema, la representatividad es todo un tema. Muchas gracias por eso. Voy a abrir aquí un ratito para ver unas 2, 3 intervenciones cortitas, concisas, para que nos alcance, porque todavía vamos a regresar un ratito acá a hacer un cierre con algunas cosas que se nos quedaron. Voy a darle primero a las 3 personas que tengo, 2 personas que tengo, 3 que tengo acá, y luego, porque ya vos participaste, pero luego te doy primero ellos. Entonces, para acá. Ah, bueno, gracias. Ahí está. Es que me voy a poner aquí para ver también. Sí, por favor. Súper. Para que seas Pues la súper. estrella de YouTube hoy. Buenísimo. Pues muchas gracias por todo, creo que es súper valioso lo que estamos hablando hoy y lo hemos hablado varias veces con Edgar y con Ana Lucía de que hoy por hoy hay nuevas formas de organizarnos, ¿verdad? Y no podemos comparar el siglo pasado donde realmente la imprenta fue lo que marcó nuestro sistema actual de gobierno, las leyes, los abogados que tienen poder. Hoy en día tenemos una revolución digital y vemos que hay mucha más participación, gente que está conectada en internet y que creo que eso es súper valioso porque genera mucha información. Entonces yo creo que al final el tema regular o el tema de gobernar es considerando lo que la gente quiere, la información que la gente genera, y eso es un insumo genial para poder generar una visión. Estamos hablando de canales, sistemas, transparencia, certeza jurídica, reglas claras, promover participación, co-creación, propuesta, generar denuncia. Yo creo que hoy por hoy ya existen las plataformas, solo es de diseñarlas para que realmente todos tengamos una identidad, un voto y que podamos participar activamente. Lo vemos, por ejemplo, en redes como Facebook o Instagram, lo que sea, que la gente tiene una opinión, tiene injerencia de esta manera, pero es una plataforma que todavía sigue siendo privada, que es dueño de esa plataforma, entonces creo que nunca va a ser soberano. El reto hoy es hacer una tecnología o una plataforma soberana, donde todos podemos participar, sin que nadie sea dueño, donde todos tengamos esta mesa, este common ground, este lugar de en común y que podamos participar. Creo que ya se está dando, solo de implementarlo y que tengamos esa visión y que uno va a poder ver realmente quién hace qué, porque hay una línea de secuencia, o sea, yo puedo saber exactamente cómo fue mi dinero, a dónde fue, y eso también me incentiva como ciudadano a colaborar, porque yo sé que mi esfuerzo está contribuyendo a una mejor causa. Muchísimas gracias, compañero. Pásale el micrófono vos, por favor. Bueno, mi nombre es Eduardo Aguilar. Y yo entiendo, muchas gracias por sus intervenciones, la verdad fueron muy, muy buenas y muy enriquecedoras. Yo entiendo este punto de que básicamente la corrupción no es más que como que una regresión si fuéramos un estado más occidentalizado, pero es el mercantilismo de ese poder delegado de un funcionario público aplicado ya en forma pragmática, ¿no? Entonces yo me beneficio, vos te beneficias y expoliemos a los demás a partir de ese principio, ¿no? Y que bueno, la mejora, digamos, de la modificación de la conducta del funcionario público tiende a ser realmente, desde el punto de vista doctrinario, una mejora del ejercicio de las garantías constitucionales por la organización del gobierno constitucional para, digamos, mantener un alto estándar de eficiencia en el control del poder que se le está delegando al funcionario público. Pero cuando hablan de, bueno, desde la perspectiva privada, hacerlo bien desde tu industria, no creo, desde tu espacio, no creo que funcione en Guatemala.
porque al fin y al cabo, al ser realmente una materia de control de poderes y de control constitucional, estamos hablando no de poderes delegados, sino realmente de poderes prácticos, ¿no? O sea, el ejército tiene mucho poder en este país y el ejército manda al gobierno en este país, y es la verdad. La iglesia tiene mucho poder en este país y también manda en este país, aunque la gente quiera decir, ok, no, la verdad es sí. Y entonces, al ser directamente una confrontación de poderes, creo que yo pongo el parteaguas 1985 y modificaciones del 93, ¿no?, de la Constitución, porque es el agotamiento de esa Constitución al ver esa declaración de derechos fundamentales que tenemos de gobierno, pero un gobierno que es incapaz de ofrecer una garantía efectiva de esos derechos que supuestamente tenemos. Y entonces se agota la paciencia de la ciudadanía y está en 2015, ¿sí? Pero nos damos cuenta de algo, esa fase declarativa del gobierno de estos derechos necesita de una incidencia, de una penetración dentro del espacio de lo público por parte de nosotros los ciudadanos. Yo estoy a favor de que lo privado y lo público tienen que estar separados, pero en este momento creo que sí, es el momento de entrar y salvarnos, ¿no? Porque no podemos estar desde nuestra perspectiva de lo privado, haciendo bien nuestro trabajo, pagando nuestros impuestos y demás, porque al fin y al cabo eso no ha funcionado durante los últimos 20 años. Sí, de apelar a la colectividad y a que sea una cuestión integral y de todos, según te entiendo, ¿verdad? Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Sí, por favor, tratemos de hacerlo cortito para que podamos… Y si hay preguntas, también, listo, tranquilo. Muchas gracias por la palabra. Mi nombre es Chris, trabajo en Acción Ciudadana en temas de fortalecimiento de integridad en el sector privado. Yo quisiera regresar al rol del sector privado en la lucha contra la corrupción y a nivel macro y micro tengo una pregunta para los panelistas. ¿Qué creen ustedes? Porque enfatizamos ya la base legal que puede ser muy poderosa para después no incidir a cambios y digamos todavía hay varios artículos de la Convención contra la Corrupción que también se mencionó que no están implementadas en Guatemala, ¿no? Beneficios reales, un tema que se podría evidenciar, quiénes están detrás de las empresas, ¿no? Cartones de papel, la codificación o la criminalización del soborno entre empresas, ¿no? Porque también existe que ¿no? entre vendedores y compradores entre empresas hay ese tipo de actividades. O, por ejemplo, que se impulse que en licitaciones públicas, ¿no? que se tome en cuenta programas de compliance, cumplimiento, ¿no? para después recibir un mejor puntuaje, ¿no? para que sea preferida en la adjudicación de los contratos por simple. Entonces, ¿dónde usted ve la oportunidad del sector privado organizado, FONESA, ¿no? CACIF, las cámaras, que sí pueden hacer esa incidencia legal, ¿no? Esa sería la pregunta macro. La pregunta micro sería, ¿qué deberían los estudiantes y los empleados ¿no? esperar de sus futuros empleados o sus empresas en cuanto a una infraestructura, un programa de compliance que le brinde, ¿no? digamos, la oportunidad de no tener, o la defensa para no tener que entrar en actividades ilícitas? Okay. Gracias, Cris. Muy concreta tu pregunta, además, para que ellos respondan. Sí. Bueno, la verdad me llamó bastante la atención cuando vi el título de la conferencia y yo creo que hemos hablado y nos hemos basado en los problemas que están en lo de las contrataciones y licitaciones y sí, claro, es un problema, pero la pregunta es un poco incómoda para los panelistas. Estamos hablando de el rol del sector privado dentro de la lucha anticorrupción, ¿va? Y todos sabemos acá, y no es una mentira ni falacia que yo diga de que los empresarios son los que han mantenido los partidos políticos, ellos son los que financian, o sea, los grandes empresarios de este país son los que están financiando estos modelos electorales que están destruyéndose o destruyéndonos poco a poco. La pregunta es esta, ¿realmente el sector privado está en la lucha anticorrupción o de ahí nace la corrupción? Porque es el escenario real. ¿Realmente yo puedo esperar del sector privado que esté luchando o realmente contra ese sector privado, como yo, ciudadano normal, tengo que luchar? Gracias. Muchas gracias. Yo tenía inicialmente esa pregunta, no la puse y la quité del papel que les envié, pero yo sabía que alguien la iba a poner. Quisiera escuchar, nada más antes, para un asunto logístico, porque sé que es hora de comer, todos tenemos hambre, entonces para que puedan prever y calmar las expectativas. Nosotros entramos unos minutos antes, pero no me voy a abusar todos los minutos que entramos antes, entonces unos 10 minutos más nos vamos a quedar y prometido que en 10 minutos salimos y desocupamos, antes de que nos echen los compañeros. ¿De acuerdo? Gracias, entonces escuchemos. Buena pregunta. Sí y no.
a ver, punto número uno, hablar de empresarios es un poco relajado, como decir, todos los ciudadanos son buenos, todos los ciudadanos son malos, difícil, ¿no? Hay empresarios con malas prácticas y otros con buenas prácticas. Yo lo que sí veo es que es momento político, miren, hay una dimensión política de estos cambios, porque por eso decía yo, hay que distinguir la parte de ingeniería, la parte de recetas, ¿no? Que todos sabemos cuáles son, y luego la implementación, que eso sí requiere un cambio político, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde tiene un rol el sector privado. Creo que tiene que haber una revolución moral dentro del sector privado, y creo que los empresarios buenos es momento que den un paso al frente y digan, señores, se acabó, las cosas van a cambiar y nosotros nos vamos a comprometer a que las cosas no sean igual que antes. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que no menosprecies otros sectores que están capturando al Estado. Guatemala es un Estado criminal y Guatemala está capturado por el crimen organizado, por el narcotráfico. Somos un narcoestado. Y entonces sí, es verdad, hay muchos empresarios que tienen malas prácticas que tienen que cambiar, como lo digo, lo reconozco, y además insto al sector privado a que haga una revolución moral dentro de su sector y diga, demos un paso adelante. Pero no olvidemos que el principal enemigo es el crimen organizado y narcotráfico. El último informe de CICIG, 75% del financiamiento de partidos es narcotráfico, crimen organizado y corrupción que viene dentro del Estado. O sea, ya esa Guatemala de los 80s, 90s, donde el sector privado financiaba campañas, se acabó. Y tenemos amenazas mucho más complicadas como el narco y eso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, creo que la pregunta es muy interesante. ¿Qué se puede hacer? Y lo amarro a este punto. A nivel macro sí tiene que haber una conciencia intersectorial de que el país está atravesando un momento complicado y de que no basta, digamos, las pequeños cambios legislativos que hay que hacer, sino que hace falta un acuerdo un poco más grande. Y ahí sí es un llamado no solo al sector privado, sino también a sociedad civil, sectores ideológicos. Más que una lucha izquierdas-derechas, creo que es un momento muy delicado para el país en el que todas las élites económicas, académicas, intelectuales, sociedad civil, etcétera, tienen que darse cuenta que si no hacemos y no construimos una agenda mínima de país, el país se va al traste. Entonces creo que es momento de quitarnos nuestras luchas maximalistas de que la derecha va a ganar, la izquierda va a ganar y decir, miren, aquí hay 10 puntos de agenda básicos que tenemos que trabajar, entre los cuales destaca lógicamente la transparencia del gasto, la transparencia en la contratación de empleados públicos, etcétera, y reforma política, transparentar elecciones. Todas esas reformas hay que hacerlas, pero sí tienen que ser parte de un gran consenso de puntos mínimos que yo creo que es lo que el país pide en este momento y yo creo que con eso resumiría mi posición general de lo que se está planteando. Yo retomo un poco de una de las preguntas que me recuerdo que tú hacías y después me voy con la tuya, que también voy muy en la línea de Edgar, pero con algunos matices. ¿Cómo puede incidir el sector privado en hacer cambios estructurales para ponerle un poco de frente a la lucha contra la corrupción? Yo creo que tenemos que irnos muy allá, porque no solo es un tema de cultura y por supuesto que comparto eso. Quizás, aunque hoy pareciera que no, pero soy de las menos románticas en ese sentido. Pero yo creo que, ya lo decía Luis Moreno, el presidente del BID, lo dijo en su momento, en todos los países del mundo el sector empresarial tiene poder de incidencia, pero no tanto como en Guatemala. Y tiene toda la razón. En Guatemala el sector empresarial tiene una gran incidencia en la generación de iniciativas, pero también en que las mismas vayan avanzando. Entonces yo creería que el sector empresarial, para poder hacerle frente a la corrupción, y hago mucho hincapié en esto, en pensar en la corresponsabilidad, hay que hablar en cómo hacer una mutación e ir cambiando del tipo de funcionarios que tenemos también a lo interno de todas las instituciones gubernamentales. Hay que promover una ley en la cual, bueno, ya se ha discutido mucho de ella, pero que se pueda calificar a los funcionarios que existen, que nos vayamos deshaciendo de tanto burócrata que recibe un incremento salarial cada año sin tener la preparación necesaria para, y que por ende no tiene el incentivo ni económico, ni moral, ni de crecimiento, más solo de comodidad de hacer bien su trabajo, sino que yo te exijo el 10, 20, 15%, depende cómo negociemos para dar un contrato, o bien retrasarte pagos, o bien asignárselo a quien menos lo merece. Creo que por esa línea. Y por otro lado, justamente también en relación a si tiene o no responsabilidad el sector empresarial en la cultura de corrupción que existe, por supuesto, pero también lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todos los demás. La corresponsabilidad, y repito mucho esto porque al final es algo que con lo que me quedo de lo que
se está ya discutiendo a nivel internacional, es esa posición cómoda de pensar que todos los demás son los responsables de cómo está pasando todo. Y a la vez suena también muy romántico, porque digo yo cómo me meto, pero yo qué he hecho para tal, yo tengo tal vez 17 años y ni siquiera he votado, ahí sí te eximo. Pero las demás personas que forman parte de una fuerza laboral, que por ende forman parte de la fuerza económica, para aquellos emprendedores también, que es muy cómodo decir el sector empresarial, entendiéndolo como las grandes organizaciones o como quienes están organizados en alguna cámara, pero hay muchos pequeños empresarios e incluso cooperativas que están teniendo mucha más presión e incidencia que otros sectores que se pelean entre ellos por tomar decisiones. Entonces es generar esta idea de pensar que no solo son ellos los responsables de todo, sino que empezar a promover cuáles son esas líneas de prioridades que tenemos que establecer como país. Gracias, Ana. Hugo. Y de una vez, ya que están como en el espíritu de cierre, pues de una vez podemos ir cerrando con lo que se te haya quedado en la garganta que tenés que soltar. Yo coincido completamente que el tema de corrupción es de todos y todos tenemos que luchar en contra de este flagelo que le ha hecho mucho daño a Guatemala. Y de alguna manera, solo para resumirte, nosotros como Cámara Guatemalteca de la Construcción hemos trabajado y discutido en diferentes espacios estos temas de transparencia y corrupción, y somos fundadores de la iniciativa COST. La iniciativa COST es una iniciativa que busca la divulgación de todo lo que tiene que ver, todos los documentos y auditorías en eventos de contratación de obra pública. Entonces, esta iniciativa, a raíz de las modificaciones que se tuvieron en la Ley de Contrataciones del Estado, pues se puso textualmente que es obligatorio para todas las entidades del Estado que generan infraestructura, lo deben de cumplir. El problema es que, como decía Edgar, es un poco tratar de distorsionar el sistema para poder yo lograr que me den esos incentivos, esa coima que yo necesito, que le facultan eso, pero de alguna manera le limitan el presupuesto. No se le ha asignado a la iniciativa COST presupuesto para poder generar esas auditorías que genera año con año. Ellos todos los años, a final de año, se hace un informe donde ustedes pueden ingresar a la página de COST y pueden ver las auditorías que se le hacen a todos los proyectos desde el inicio, desde que se contratan, falencias en planificación, durante la ejecución, qué falencias hubieron en la ejecución y hasta el momento de entregar el proyecto. O sea que como sector privado organizado sí estamos trabajando en el tema. Además de esto, discutir todo lo que se refiere al tema de adquisiciones. Como te decía al inicio, es un sistema de adquisiciones para poder mejorar esto. Y para terminar, yo creería, los dejo con que realmente el flagelo de la corrupción le ha hecho mucho daño a Guatemala y yo creo que es titánico el poder pelear en contra de él, pero al final del día es una obligación como ciudadanos guatemaltecos el luchar en contra de él para que podamos tener la Guatemala que nosotros nos merecemos. Gracias, muchísimas gracias, Hugo. Quiero hacer no voy a hacer el resumen de todo, creo que es muy rico y nos quedó grabada, afortunadamente, creo que ha sido rica la conversación, pero sí hay cosas puntuales que no quiero dejar pasar. Y es esa representación que hicieron los tres en alguna manera de la cadena que conforma la corrupción y de cómo en esa cadena hay personas en diferentes niveles. Pero también yo la traslado, y como Lucía ha enfatizado mucho, a esa cadena de corresponsabilidad que tenemos y cómo nosotros todos estamos en diferentes niveles también. Y en ese sentido, creo que ellos lo han enfocado muy bien en el sentido de que también el sector privado es parte del nivel de ciudadanía, porque son también ciudadanos y ciudadanas, y me gustó cuando Lucía aludía a lo personal, a lo familiar, porque es recordar que tenemos todos un entorno primario como ciudadanos y ciudadanas.
También es la responsabilidad de él en el entorno laboral y profesional y comercial en que nos movemos, y allí ustedes han hecho cosas puntuales. Me gustó mucho que retomaras lo de COST, porque lo tenía yo para recordar que dentro del marco de gobierno abierto, COST no es exclusivo de gobierno abierto, está vinculado y también está, y retomo lo que dijiste sobre estándares, porque dentro de gobierno abierto están también los estándares de contratación abierta, que son herramientas que todas tenemos para ahí para poder explorar. Entonces, resaltar esa cadena tanto en la comisión de la corrupción como en el rescate y cómo salimos de eso. Y creo que hay grandes retos, pero quiero, como observadora externa y como vecina, felicitarles porque esta conversación tan honesta que están teniendo como país, y alguien lo decía, que es quizás lo más, esta conversación tan honesta no se tiene en otros espacios y en otros países. Es frustrante, pero están conversando y están hablando, y es el primer paso para avanzar. Ahora es alentarlos a que salgan y nos den una vez más, como nos han dado en muchas otras cosas, el ejemplo de que se puede salir adelante. No me presenté al inicio, para los que se quedaron, mi nombre es Susana Soto y soy directora de la organización Abriendo Datos Costa Rica. Estoy encantada de estar aquí. Después de 9 años de no venir a Guatemala, estoy muy feliz y muy feliz de estar en el festival. Gracias por aguantar hasta esta hora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Creo que a los compañeros. Si me haces el favor de llevar el mío, ya que vas para allá. Muchísimas gracias. Bueno, más o menos, pero muchísimas gracias. Un gusto, Hugo. Un gusto. Y quedamos. Estamos en cuenta. Muchísimas gracias. También en la coyuntura, mucha. Muchísimas gracias. Ahí tiene mi correo, así es que cualquier cosa. Eso es, Ana. Un placer, ¿eh? Gracias, Ana. Luchando el día a día, a ver qué pasa el otro año, ¿no? Complicado, pero hay que tratar de ver qué se puede ir haciendo. ¿Qué se puede ir haciendo y cómo se van moviendo las piezas? Sí, es un tema bastante complicado, pero de alguna manera tratar de ir